Tenemos la historia de cuando José trajo a sus hijos a Israel para que él orara por ellos. Y él los bendijo. Y vamos a leer su oración aquí en versículo 15. Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. A su padre no quiso y dijo, no, lo sé, hijo mío, lo sé también. Él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? Creo que en este entonces él estaba orando por José, dando a él como la bendición de la primogenitura. Y como el primogénito recibía la doble porción, es como que él dio esa doble porción a los dos hijos de José. Y dice aquí que él oraba por Manasés y Efraín, pero en versículo 15, entre que cuando él estaba orando por ellos con sus manos así, dice aquí, y bendijo a José diciendo, y él no estaba orando por José, ¿verdad? Estaba orando por Efraín y Manasés. Entonces él bendijo a ellos, dando a ellos la doble porción. Y sabemos que la bendición del primogénito tenía tres partes. Tenía que ser el líder del pueblo, de la familia, tenía que ser como el sacerdote, el que representaba a Dios, Amén. a la familia. También recibía la doble porción de los bienes de la herencia. A través de la palabra de Dios, la Biblia no menciona a Efraín como el primogénito de todas las tribus mucho, pero yo me acuerdo ahora en Oseas, cuando habla a Israel, llama a Israel en Oseas por el nombre de Efraín. Y cuando está hablando a Israel, está hablando, dice Efraín, cada vez, como que a Efraín había vuelto al pecado y no estaba siguiendo a Dios. Y en esto dice Israel, Jacob e Israel, dice, hágate Dios como Efraín y como Manasés, y dijo que Manasés será un pueblo, pero Efraín, su descendencia, formará multitud de naciones. Él iba a ser más grande que su hermano Manasés. Amén. Leemos la razón por qué él perdió como su primogenitura y Judá vino a ser el que era el primogénito para los israelitas. En Salmo 78, la Biblia dice ahí en versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron la espalda el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces vemos aquí que ellos no siguieron a Dios. Entonces por esa razón creo que Dios puso la primogenitura. Dijo que a Judá, sabemos que David era el rey, el siguiente rey. Primeramente Saúl vino de la tribu de Benjamín. Luego David vino de la tribu de Judá. Y Dios puso el liderazgo en las manos de la tribu de Judá y en el rey David en este entonces.
Amén. Pero vamos a ver unas cosas, hermano. Yo quisiera aplicar esta historia a nosotros esta mañana y quisiera predicar del tema cómo orar por nuestros hijos, cómo orar por nuestros hijos. Primeramente, vemos algo aquí que él puso las manos sobre esos dos hijos, ¿verdad? Y llamó a ellos como sus propios hijos, aunque eran los hijos de Manasés, de José, los llamaba como si fueran sus propios hijos. Él puso las manos sobre ellos. Y ese es un tema a través de la palabra de Dios. Hermano Samuel Snow predicó un sermón de eso allí en Oklahoma. Yo no estuve ahí, pero escuché de ese sermón. Y hay diferentes versículos que hablan de imponer las manos sobre alguien y orar por ellos. Primeramente, aquí en general, dice en Hebreos capítulo 6, versículo 2, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Para consagrar a alguien, ellos ponían las manos sobre esa persona, para consagrar a los carneros y los animales que fueron para los sacrificios. Aarón y los sacerdotes ponían las manos sobre las cabezas de los becerros y carneros y animales que iban a ser sacrificados. También leemos empezando en Éxodo capítulo 8, que ellos para ordenar a un sacerdote, un levita, ponían las manos sobre la persona, sobre el hombre. Dice Éxodo 8, 9, y harás llegar los levitas delante del tabernáculo y de la congregación, y juntarás toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas hecho llegar los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Números 27, versículo 18, habla de cuando Moisés puso sus manos y puso las manos sobre Josué y oró por él. Aleluya. También en Deuteronomio 34, versículo 9, la palabra de Dios dice: Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. También dice de Timoteo, dice: no descuides el don de que está en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. También, según de Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, si un día un pastor sale de aquí, de esta iglesia, vamos a llamar que el pastor esté enfrente de toda la iglesia, y como iglesia y como pastor vamos a orar, vamos a poner las manos sobre él que va a ser el pastor, y vamos a orar por él y vamos a ordenarlo para ser pastor. Amén. Si un día llegamos a tener diáconos, vamos a llamar al hombre que va a ser diácono y vamos a imponer las manos sobre él y vamos a orar por él y vamos a ordenarle a ser diácono aquí en esta iglesia. Entonces, no estoy diciendo, hermanos, hay algunos que dicen que pues los carismáticos dicen pues que tienes que tocar a alguien para que reciba la sanidad. Sí, hay muchas veces que Dios sanó a alguien por que Jesucristo lo tocó, un apóstol lo tocó, pero hay veces, muchas veces que el Señor sanó a alguien con solamente su palabra. Amén. Entonces, no es algo tan importante como el Espíritu Santo o Dios, ¿verdad? Yeah. Pero es algo que se aparece a través de la palabra de Dios. Yeah. Y es una conexión. ¿Cuántos saben que nosotros como seres humanos queremos palpar, queremos sentir algo, ¿verdad? Amén. Aunque sabemos que Dios existe, podemos sentirlo adentro. A veces queremos sentir algo tangible, ¿verdad? Amén. Amén. Aleluya. Queremos ver algo visible. Y por eso, hermanos, es una representación. El Espíritu Santo está descendiendo sobre el pastor, aleluya, sobre el diácono. Así como mi mano está sobre él, estamos ordenando que la autoridad de Dios está sobre esa persona. Amén. Pero, hablando de eso, de la imposición de manos,
Dice Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños a Jesucristo para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de ahí. ¿Saben qué, hermanos? Dios quiere tocar a nuestros hijos. Yes. Aleluya. Él impuso las manos sobre esos niños. Y hermanos, quisiera decir que Dios quiere tocar a nuestros hijos. Él no quiere que nuestros hijos vivan sin recibir su toque, sin recibir, aleluya, la bendición de Dios, sin experimentar a Dios. Aleluya. Aquí en este capítulo, en la porción que él oró de Efraín y Manasés. Lo siento, hermano, no sé por qué, pero no quiere parar de calentar. Amén. Aleluya. Hay un bosquejo que encontramos aquí. José lo interrumpió porque no le gustó que su padre estaba orando así dando a Efraín la primogenitura. Pero hay un bosquejo aquí que yo quisiera usar. Él dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberte de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Hermano, debemos orar que nuestros hijos anden en la presencia de Dios. Debemos orar que nuestros hijos tengan el cuidado de Dios. Amén. Debemos orar que el Señor los libere de todo mal. Amén. En el hebreo y en inglés dice que redima a ellos de todo mal. Amén. Debemos orar, hermano, que ellos sean benditos. Amén. Pero también aquí la última parte dice: sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Creo que él estaba hablando de su futuro. Hermanos, yo no quisiera que mis hijos sean la última generación de los Shoecrafts que van a ser cristianos. Amén. Yo quiero que mis nietos sean cristianos. Aleluya. Yo quisiera que mis bisnietos sean cristianos. Y más allá, ¿verdad, hermanos? Yo quiero que sea una multiplicación en la tierra. Aleluya, de personas que son cristianos. Aleluya. Primeramente, hermano, debemos orar que ellos anden en la presencia de Dios. Él dice: a Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac. Aleluya. Hermanos y hermanas, yo soy la tercera generación o cuarta generación, depende de cómo calcula, de alguien que ha sido cristiano en la iglesia pentecostés, de la sana doctrina, de la santidad. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay algunos como el hermano Daryl Mero, creo que los hermanos Flores aquí esta mañana, hermanos, que son los primeros, la primera generación de los que andan en la santidad. Hermano Daryl Mero, un predicador, estuvo en su iglesia, ha sido pastor por muchos años, no sé cuántos años ha sido pastor, 40 años, algo así. Y hermano Mero dijo que el evangelista estaba predicando y dijo: ¿cuántos de ustedes son de la segunda generación de los que están en la santidad? Son de la tercera generación de los que están en la santidad. Son de la cuarta generación de los que están en la santidad. Y muchas personas de su iglesia, porque era una iglesia grande de 100 personas, 120 personas, algo así, muchos levantaban la mano y se ponían de pie, no me acuerdo. Y él estaba mirando ahí y se puso un poco triste porque dijo: yo no me puedo parar con los que pueden decir que son de la segunda generación, de la tercera generación y la cuarta generación. Amén. Se puso un poco triste, pero luego miró, hermanos, y ¿saben qué? Su hijo estaba ahí parado y sus nietos estaban parados. Aleluya. Y ahora, hermanos, él tiene mis nietos que todavía están en la iglesia, gracias al Señor.
Amén. Él empezó algo ahí cuando se convirtió a Cristo, gracias al Señor. Y él ha andado con el Señor. ¿Y sabe qué? Sus hijos han andado con el Señor. Y sus nietos están andando con el Señor. Enoc anduvo con el Señor. Noé, la palabra de Dios dice que él andaba con el Señor. Dice la palabra de Dios que Jeroboam no anduvo. No anduvo en el camino del Señor. Así no debe ser, ¿verdad? Voy a orar que eso no sea para mis hijos y para mis nietos y para mis familiares, para mi descendencia. Aleluya. Amén. Creo que como iglesia debemos orar que nuestros hijos anden como Enoc andaba con Dios. Anda como sus padres. Esperamos que andemos con el Señor antes que nos moramos. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios: andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Y voy a orar que mis hijos anden en el espíritu de Dios. Aleluya, que anden en fe, aleluya, que sigan el camino de Dios, aleluya, que no sigan la carne como puedan ser, o sigan el pecado, sigan lo que Satanás quiere que ellos hagan, pero que sigan a Dios con todo su corazón. Aleluya. También dice que dice el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Debemos orar que ellos tengan el cuidado de Dios. Aleluya. Hasta aquí el Señor me ha cuidado. Amén. Aleluya. How do you say the Ebenezer stone and the phrase there, brother? Hitherto thou, the Lord has helped me, in Spanish. Aquí Dios nos ayudó. Okay. Como dice ahí, de Ebenezer hasta aquí, el Señor nos ha ayudado. Aleluya. ¿Saben que esta palabra aquí, mantener, en el hebreo, es la misma palabra que encontramos para la palabra pastor? Amén. Jacob estaba diciendo: el Señor me ha pastoreado por toda mi vida. En inglés dice: Él me ha alimentado por toda mi vida. ¿Sabe qué, hermanos? Salmo 23. ¿Qué dice Salmo 23, hermanos? Jehová, mi pastor, nada me faltará. Aleluya. ¿Saben lo que estaba diciendo Israel? Amén. Él estaba diciendo: el Señor me ha pastoreado por toda mi vida. Y yo quisiera que el mismo Dios que me ha pastoreado sea el pastor de mis hijos, que Él cuida a mis hijos. Aleluya, el mismo Dios que ha provisto por mí, que ha provisto la casa donde estoy quedándome, que ha provisto la comida, que ha provisto la ropa, que ha provisto los muebles, que ha provisto todo lo que tengo, que Él sea el proveedor para mis hijos. Aleluya. Aleluya. Ustedes no tienen la misma historia que yo, pero es mi historia. Yo fui criado en una iglesia, en una casa, completamente mantenido por las ofrendas de la iglesia, por las ofrendas de los hermanos. Toda mi vida hemos sido, mi papá proveía para nosotros por la generosidad de los hermanos, por Dios proviendo a nosotros. Amén. ¿Y saben qué? Hemos llegado aquí y Dios nos ha provisto igual que proveía para mi padre. Él ha provisto todo para mí. Aleluya. El mismo Dios que cuidaba a mi padre me ha cuidado a mí. Gracias al Señor. Aleluya. Y el mismo Dios que ha cuidado a ustedes va a cuidar a sus hijos. El mismo Dios que ha pastoreado a ustedes va a pastorear a sus hijos. Amén. Aleluya. Ustedes pueden decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero sus hijos van a poder decir lo mismo. Amén. Debemos orar que el Señor los libere de todo mal, que los redima de todo mal. En el hebreo también significa vengar.
de toda mal. Amén. ¿Sabe que ahí en Lucas 18 había una viuda que pasaba ahí viendo al juez injusto diciendo, hazme justicia? Amén. No tenía un redentor que la podía redimir, ¿verdad? Ella estaba pidiendo del juez que la vengara, aleluya. ¿Y saben qué? Eso sucedió. Alguien había robado de ella su terreno, su solar. Pero el juez, movido no por emoción, pero porque ella venía a él vez tras vez, por la importunidad, él concedió a ella la petición. Aleluya. ¿Saben qué, hermanos? Israel podía decir que él había sido redimido. Aleluya, de todo mal. Pero ¿sabe qué? Sus hijos experimentaron eso también. Cuando fueron aquí estamos, hermanos, al empezar de los 400 años. 400 años en Egipto. Y después de 400 años, Dios los sacó de ahí con gran riqueza. Amén. Y ellos podían decir, el Señor me ha liberado de toda mal. Amén. El Señor me ha redimido de todo mal. Es su testimonio, pero hermanos, encuentro un testimonio también. El Señor nos ha redimido del pecado, pero también cada vez que haya tentación, Él nos ha liberado de la tentación. Cada vez que hay pecado a lo cual podemos caernos, Él nos ha liberado del pecado. Amén. Cada vez, hermanos, que hemos vivido en este mundo con la tentación, cada día Él está liberando a nosotros cada día. ¿Qué dice el Padre nuestro, hermanos? Líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria. Aleluya. Estoy diciéndoles, hermanos, nuestros hijos pueden ser liberados del mal, igual que hemos sido liberados del pecado. Dice aquí el ángel que me liberte de todo mal. Cuando yo leí eso al principio, esta semana, yo no pensé. Me confundí poquito porque dice nomás ángel, no dice ángel de Jehová, ¿verdad? Pero saben que él tuvo una experiencia con un ángel. En Génesis 32, leemos ahí que él partió a una esposa a un lado, otra esposa al otro lado del río. Y él se quedó allí a un lado del arroyo de Jaboc. Y dice que alguien le encontró ahí, el ángel de Jehová. Y luchaba con él hasta que rayaba el sol. En Génesis 32 leemos ahí que el ángel de Jehová cambió su nombre, ¿verdad? De ser Jacob, engañoso, a ser Israel, príncipe con Dios. Aleluya. Es un gran canto, ¿verdad? Amén. Nuestros hijos van a experimentar cambios grandes. Aleluya. Debemos orar que ellos experimentan cambios grandes en sus vidas. Debemos orar que ellos sean benditos. Dice él, bendiga a estos jóvenes. Hermanos, ¿qué es la bendición mayor? ¿Qué es la bendición mejor? Una bendición financiera. Una bendición de ser los más guapos. Los más populares. De tener carros que todos tienen envidia. Hermanos, yo todavía puedo acordarme de la primera vez que yo levanté las manos en la iglesia.
Mi papá no me metió en jugar béisbol o fútbol o nada así, hermanos. Pero me acuerdo mucho de la presencia de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Me acuerdo como niño corriendo en la iglesia y Dios me tocaba mucho. Me acuerdo como niño, hermano, a veces era chistoso ver a niños corriendo en la iglesia. Un niño trató de correr en la iglesia con sus ojos cerrados. No le pasó muy bien. Encontró una banca y se cayó ahí sobre la banca. Amén. A veces hay cosas chistosas cuando un niño alaba a Dios, ¿verdad? Pero estoy agradecido que yo experimentaba la bendición de Dios. Aleluya. Aleluya. Estoy agradecido que yo iba ahí al campamento de jóvenes en Arkansas. Yo iba a diferentes campamentos, experimentaba la bendición de Jehová. Que el omnipotente me tocaba. ¿Sabe qué, hermanos? Hay un cómico que es un hombre muy perverso, muy liberal, pero él es de Sudáfrica. Yo vi una entrevista de él con unos otros ahí en Nueva York. Es una entrevista del radio. ¿Y saben qué? Él dijo, yo nunca voy a decir que no hay Dios. Él dijo, me acuerdo ahí danzando en la iglesia. Yo me acuerdo que cuando Dios se movía ahí, yo me acuerdo que hay un Dios. Aleluya. Hermanos, yo he tenido la experiencia. Yo quisiera, hermanos, ver que mis hijos tengan la misma experiencia que yo he tenido. Creo que la experiencia de mi padre no ha disminuido a llegar a mí. Creo que yo he experimentado lo mismo que mi padre ha experimentado. Yo quisiera que mis hijos experimenten lo igual. Yo quisiera, hermanos, que ellos permanezcan en este camino. Dijo él, se ha perpetuado en ellos mi nombre, en el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquense de gran manera en medio de la tierra. Eso habla de permanencia, de futuro, de abundancia. Él estaba hablando de cosas naturales, hermanos. Pero yo quisiera que el nombre de Jehová esté sobre mis hijos y sobre mis nietos y sobre toda mi descendencia, hermanos. Y quisiera que lo mismo pase a ustedes. Debemos orar que nuestros hijos permanezcan en la fe. Que nuestros nietos permanezcan en la fe, hermanos y hermanas. Debemos orar ahora por sus esposos y esposas, por sus hijos, que ellos sean padres y madres buenos, que sean hermanos esposos y esposas buenos. Debemos orar ahora. Porque hay un futuro. No debemos orar solamente para lo presente, pero para el futuro. Ahí donde yo fui criado, en Arkansas, había un pastor que era parte de nuestra confraternidad, hermano Felipe Snow. Brother Snow's older than you, right? Probably about 70. Creo que hermano Snow tiene como 70 años, 70 y maybe, tal vez más, 75 años tal vez. Pero hermanos,
Ellos tuvieron a 11 hijos. ¿Y saben qué? Ahora no, ahora algunos se han apartado de la fe, algunos se han hecho más mundanos. No creo que uno ha ido completamente al mundo, pero hay 3, creo que están viviendo, 4 que están viviendo vidas en iglesias más mundanas. Pero saben que en un tiempo todos sus hijos, tuvo 3 hijas y 9 hijos. Y de ellos, todos de ellos eran predicadores o se casaron con predicadores. Amén. Y ahora, hermanos, ustedes han conocido aquí al pastor Samuel Snow, uno de sus hijos, que ha predicado en muchos de los estados de los Estados Unidos. Ha predicado muchos campamentos de jóvenes, muchos campamentos. Dios le ha usado mucho. Su hermano menor, hermano Enoch, también ha sido usado grandemente por el Señor. ¿Qué estoy diciendo? ¿Saben qué es lo que hacía el hermano Snow? Dice que todavía si ellos llegan ahí, si están ahí por poco tiempo, el hermano Snow dice, mi hijo, vamos a orar antes de que se vayan. Si están allí por poco tiempo, se arrodillan allí en el salón y comienzan a orar. ¿Qué estoy diciendo? Tienen una experiencia de oración. Yo estaba leyendo de Carlos Spurgeon, que cuando él era niño, dice que un pastor llegó ahí. El abuelo de Charles Spurgeon era pastor, era un pastor de Inglaterra en los 1800. Pero dijo que este pastor vino allí a predicar como de visita. Y mientras que estuvo allí 3 veces al día, ese pastor que era misionero lo tomaba, evangelizaba a él, enseñaba a él y oraba con él 3 veces al día. Y dijo, yo creo que él va a ser predicador. Y cuando él crezca a ser predicador, yo quisiera que él predique en la iglesia donde yo pastoreo ahora. Y cuando él predique ahí, yo quiero que canten este himno. Y dijo, ¿cuál himno? Creo que Charles Spurgeon comenzó a pastorear a la edad de 16 años, ¿verdad? Y saben que después de un tiempo le llamaron a predicar a los niños en la iglesia que el pastor había pastoreado, el mismo que dijo que él iba a ser predicador. Y dijo, yo voy a predicar si pueden cantar los niños este tal himno. Amén. Y fue ahí a predicar. Me acuerdo leer, había unos evangelistas de los metodistas en los 1800 que fueron llamados predicadores del circuito. Y la organización de los metodistas daba como 20 o 12 iglesias a un evangelista y él andaba predicando como una noche en cada iglesia por la mayoría del año. Y él, hermanos, era él que levantaba la mayoría de las iglesias allí cerquita de West Virginia, y hay una región grande que dice que él levantaba la mayoría de las iglesias ahí que tienen sus raíces en el evangelista Shelley. Una de las historias de él, hermanos, siempre hablaba de él que era un gran hombre de oración. Había una muchacha que dio a luz y era hijo de fornicación. Y él llegó allí, creo que mientras que estaba de parto, y él oraba mientras que estaba ahí. Y cuando había nacido el niño, lo tomó en sus brazos
y oró por él. Dijo algo así: levanta a este niño para que sea predicador, para que sea usado para predicar tu evangelio, que 1000 almas sean salvas por su ministerio. En su vejez, hermanos, cuando ya no podía montar un caballo, ya no podía predicar igual que antes, recibió una carta. Y esa carta dijo: yo soy tan niño, yo soy tan hijo de tal muchacha, ahora soy misionero a tal nación. Aleluya. Y apenas yo vi al último de los 1000 almas que ha sido salvo. Amén. Estoy tratando de decir algo a ustedes, hermanos. Debemos orar por nuestros hijos. Aleluya. Queremos que ellos tengan éxito, pero yo quisiera ver que ellos están recibiendo de Dios. Así es. Aleluya. Yo quisiera ver que ellos están andando en el camino de Dios. Yo quisiera ver que ellos están ministrando a ellos, a otros. Yo quisiera ver que ellos son usados de Dios. Aleluya, hermanos, levanten las manos ahora, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Estamos orando ahora, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Que tomes a los niños, a los hijos de esta iglesia. Sí, Señor. Aleluya. Que sean levantados para hacer tu obra, oh mi Dios. Aleluya. En el nombre de Cristo ahora, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Cristo. Señor, hay algunos que tienen hijos que no son salvos aquí, oh Dios. Señor, que convenza a ellos de sus pecados, que ellos sean salvos en el nombre de Cristo. Que vengan a tus pies, Señor, que se sometan a ti, oh Dios. Ahora, Señor, que no sean solamente salvos, pero que sean usados de ti, Cristo, en el nombre de Dios. Aleluya. Gracias. Oh Dios, no estamos creyendo que ellos van a ser solamente personas que se sientan en la banca, pero personas que sean ministros, personas que sean usados de ti, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Hermanos, que pasemos a los altares, que oremos. Yo quisiera, si pueden, Gracias, Cristo. Aleluya. si pueden venir con sus hijos a orar con sus hijos.